14 de mayo, la Alborada de la Libertad es el título que decidimos ponerle a esta obra, ¿verdad? Me acuerdo bien cuando el doctor Eric Caballero en el Día de la Mujer Paraguaya me llamó y me dijo, bueno, se confirma el proyecto, vamos a hacer el texto del 14 de mayo. Para mí fue como una mezcla de emociones, porque por un lado vengo trabajando hace 6 años el proceso de la independencia y conformación del Estado paraguayo, entonces como que uno mantiene tan presente todo lo que tiene que ver con la independencia, el proceso de independencia, la construcción del Estado Nacional, la revolución, poder tener la oportunidad de sacar a luz algunos de esos hallazgos es una propuesta interesante, pero a la vez es desafiante cuando te dicen vas a tomar un punto, que en este caso el 14 de mayo, dentro de todo ese aparato de cosas que venimos estudiando. Entonces, eso por un lado es desafiante y por el otro lado, 14 de mayo es una fecha, es una coyuntura, es un punto, un hito dentro de un proceso que es enorme. Y al ponerle el título, pensé mucho en qué conceptualización usar y elegí libertad y con mayúscula, porque todavía yo misma me cuestiono la palabra revolución, que a pesar de que la uso mucho en el texto, la revolución es como una palabra más compleja, ¿verdad? En ese momento histórico. El 14 de mayo para mí, sin lugar a dudas, es un quiebre y un corte. Inclusive yo a veces me pregunto si los que estaban participando inclusive de la gesta heroica o la población en general era totalmente consciente de la gravedad de los acontecimientos que estaban ocurriendo delante de sus ojos, o era tanta la vorágine de acontecimientos a ambos lados del Atlántico, todo lo que venía pasando desde 1808 en la península ibérica, en Portugal, luego en la llegada de los ingleses a las invasiones al Río de la Plata, la llegada de la corte portuguesa a Brasil, luego todo el estallido juntista que a nosotros nos llega por el lado de Buenos Aires, la Junta de Buenos Aires en 1810, con tantos acontecimientos en una época donde los cambios ocurrían de forma muy lenta. O sea, ellos venían de la edad moderna, donde los cambios se daban de forma mucho más lenta, y de repente esa entrada a la edad contemporánea, donde los cambios de repente se dan de forma muy vertiginosa, y hay otras cosas que se resisten a los cambios, por ejemplo la sociedad, la economía, no sufre demasiados cambios. Entonces el concepto de revolución de alguna manera es todavía para mí difícil utilizar para ese acontecimiento. Sin embargo, libertad es una palabra que aparece de continuo en los documentos de 1810, 11, 12, 13 en adelante. La propuesta que hacemos en el texto, y lo organizamos en 4 partes, es hablar un poco del contexto, poder comprender en qué sociedad ocurre esto en términos económicos, políticos, qué tendencias políticas había, luego tratar de entender todos esos acontecimientos que están ocurriendo a ambos lados del Atlántico, y que son el final de aquel imperio español que gobernó por 300 años la gran parte de los territorios americanos, y luego entrar propiamente en lo que son los acontecimientos previos a mayo. O sea, el 14 de mayo de 1811 no es una fecha que así casual, sino que es el producto de una serie de acontecimientos que vienen pasando desde el año 1810, con la invitación de la Junta de Buenos Aires a formar parte de las Provincias Unidas, la respuesta del Cabildo de Asunción, luego la invasión, entre comillas, libertadora de Belgrano, el abandono de Velasco de las tropas paraguayas en Tacuarí, Paraguarí, y cada uno de esos acontecimientos van siendo como pequeñas gotas que van haciendo, así como el refrán de la gota persistente que termina agujereando la piedra, que terminan haciendo que los criollos decidan por la autonomía ante la posibilidad de terminar bajo la dominación o de Carlota Joaquina, en el caso de que los realistas
se quedaran con la victoria de esa coyuntura, o de Buenos Aires, era definitivamente para gran parte de la élite asuncena una opción no de lo más agradable, ¿verdad? Era, como bien dice la nota del 20 de julio, cambiar unas cadenas por otras, ¿verdad? Entonces, tratar de explicar y usando algunas fuentes que me parecía interesante para poder enriquecer. O sea, una de las fuentes que me pareció muy enriquecedora fue un documento que está en el archivo de la Nación en Montevideo, que descubrió Gil Aguinaga en el 65, 1965, y que lo publicó en el anuario de la Academia de Historia. Y que le agradezco muchísimo al profe Eric Caballero y a la profe Marimonte porque me ayudaron a conseguir copia. Porque es un relato muy interesante de gente que estuvo días después de la independencia y comienzan a relatar detalles, se le toma a cada uno de ellos por separado las declaraciones, entonces cada uno de ellos da su perspectiva de lo que ellos vieron en los días posteriores y lo que ellos entendieron y lo que a ellos se les contó sobre la gesta de mayo. Y también eso te da la pauta de que algunos tenían mucho más claro lo que pasó que otros, y que era un momento sumamente difícil. Para nosotros mirar hacia atrás y ver, pareciera como que esto es muy fácil y que ellos ya sabían lo que iba a pasar, y sin embargo no. Y hay una frase que yo rescato que la dice uno de estos viajeros, y cuenta que el obispo Panes se va y le interpela a Caballero y a los Iturbes, le dice: por favor, se va a derramar sangre, esta va a ser una embarrada. Y me tenté de ponerle como título al tercer capítulo ese, la última embarrada, porque también denota ese conflicto que hay entre diferentes tendencias políticas e inclusive generacionales, porque ante la ausencia de Yegros, los que toman la posta, si bien con el apoyo del doctor Francia, que sí era un político mayor, fueron los oficiales más jóvenes que habían venido victoriosos y muy decepcionados a la vez de Tacuarí y Paraguarí. Entonces, poder analizar todo eso es la propuesta, y también pensar en el epílogo lo que se plantea es pensar cómo recordamos y cómo celebramos el centenario y cómo celebramos el bicentenario. Es un texto que la verdad tiene todavía muchas cosas que quedaron pendientes y que están todavía en el tintero. Discutir el tema de que Gil Aguinaga llega a plantear el tema de las celebraciones posteriores, en los días posteriores, o cómo se celebraba en el gobierno de Don Carlos, Antonio López. Entonces tiene todavía muchos claros que cubrir, pero que no pretende ser un texto acabado y cerrado, sino que abrir nuevas preguntas en estos 210 años de independencia del Paraguay, poder mirar hacia atrás y preguntarnos, ¿verdad? ¿Cómo llegamos hasta acá y cómo impactaron las decisiones que ellos tomaron los próceres? Y cómo recuperar también la memoria de quienes participaron y que todavía son prácticamente invisibilizados, como las mujeres, los siervos, los esclavos o las clases subalternas que participaron en ese proceso.